Sí, que nuestra economía ha descendido significativamente de un año a otro. Y eso tiene su explicación, Adalberto, en el tema de la política monetaria, que fue sobre todo restrictiva este año. Recuerda lo mucho que se subieron las tasas de interés y todo eso. Y claro, el tema internacional, la incertidumbre económica, en términos internacionales, pero cuando la economía eso influye. Sufre. Claro. Sufre la población. Ese es el elemento grande. Claro. Sin embargo, hay mucho optimismo para el próximo año. Claro. Se supone que habrá un crecimiento mayor. Inclusive para este último mes del año se espera también que haya un subidón. Claro. De la pero aún subiendo este mes. No va a pasar. Que era algo también que había explicado de manera reiterada Siriaco. Damas y caballeros, hay que pausar y a regresar nuestra entrevista en primer plano. Hoy con Miosotis Rivas, quien es la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas y que viene a revelarnos cuáles son los resultados de del último censo que se hizo en materia municipal o en el municipio. Hay una serie de indicadores que no se han revelado y que en primicia aquí en Uno más Uno lo vamos a tener hoy. Muchísimas gracias por integrarse a partir de ahora al programa y mil gracias a lo que viene desde que iniciamos a las 7 de la mañana de hoy. Aquí tenemos nuestra invitada del primer plano, la entrevista en primer plano, Miosotis Rivas, quien es la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas. Y la hemos invitado para hablar de datos municipales, porque ya conocíamos los resultados a nivel nacional y a nivel provincial, por lo menos en el orden de población y de viviendas. ¿Cuáles son los hallazgos más trascendentes, Miosotis, de que se ha encontrado a nivel de los municipios? Sí, bueno, muy buenos días para ustedes en el día de hoy y contarles que la semana pasada pusimos a circular el informe básico de los resultados preliminares del censo, como les decía antes que entráramos a la entrevista en materia de población, vivienda y hogares. Ahora se añade los hogares y para todo el territorio ya nacional también, entonces hasta nivel de distrito municipal. Yo creo que de los principales hallazgos que viene con este informe es sobre los, digamos, los 5 municipios que más crecieron, que más ganaron población en relación del año 2010, ¿verdad? Que fue el último censo, y ahí tenemos que a Higüey, que creció en un 65%, wow. Baní en Asua, que creció en un 45%, 45.9, casi en 46%, Los Cacaos en San Cristóbal, wow. que creció en un 44.4%, San Rafael del Yuma en un 41%, y el Valle en Atomayor de un 36.8%. A ver, es interesante que estos municipios que crecen, ¿verdad? Son, como te fijas, o con mucha dinámica económica, ¿verdad? De actividad económica, o cercanos a
lugares con actividad económica, como en el caso de Los Cacaos o San Rafael del Yuma, ¿verdad? Que también igual que son como zonas que están ahí con mucho dinamismo económico, o en el caso de Los Cacaos, que está cerca de San Cristóbal o de la provincia de Santo Domingo, ¿verdad? Con una grande. Pero también hay municipios... En el caso de Los Cacaos tiene que ser el ecoturismo lo que lo ha llevado a eso. Porque los inmigrantes ahí, la gente que está llegando ahí, es gente que está haciendo una segunda casa o un negocio para aprovechar la visita que hacen, supongo yo. Sí, habrá que luego profundizar y ver cómo también se va comportando, no tengo aquí, no lo traigo en detalle, pero cómo se está comportando también el tema de la vivienda desocupada, porque se recuerdan que una de las cosas que salió en los resultados anteriormente era el gran crecimiento de viviendas desocupadas, porque son viviendas de segunda estancia o viviendas de negocios, que está siempre en construcción. Pero el dato que se impone aquí es el tema de población, no de vivienda, el que tú nos estás compartiendo ahora. Este era en materia de población. Pero ahí aparece la vivienda también. Sí, que está muy relacionado el crecimiento de la vivienda con el crecimiento de la población, ¿verdad? Luego hay otro dato interesante, que son los municipios más poblados, ¿verdad? Porque estábamos hablando de los que más crecieron, pero ahora entre los más poblados tenemos a Santo Domingo Este, que sigue siendo más poblado. Sí, que con 1.029.117, seguido de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Que es el distrito con 1.029.110, Santiago con un 771.478, Santo Domingo Norte con 674.224 y Higüey con 415.084. No, esos son entre los que más... hay dos de la provincia de Santo Domingo. Hay dos de la provincia de Santo Domingo, exactamente. Wow. Entonces, eso es un dato interesante. Luego, entre los que decrecen, y una de las cosas que se va comprobando en los que decrecen es que el sur se sigue vaciando, como decimos, ¿verdad? Porque entre los que más decrecieron están Juan Santiago en Elías Piña con un 20.26%, Jánico en Santiago con un 15.3%, El Cercado en San Juan con un 13.7%, Peralvillo en Monteplata con un 13.1% y Pedro Santana en Elías Piña con un 9.3%. O sea que tanto en Elías Piña como en San Juan sigue viendo esa dos comunidades muy cercanas además, porque Juan Santiago y Pedro Santana no están tan lejos. No están tan lejos, sí. Y luego entonces los menos poblados, los municipios menos poblados, tenemos La Salina en Barahona con 4.810 personas. ¿Cuántas personas? 4.810. Y ahí construyó un director un presidente de la Junta Central Electoral, un edificio súper moderno. De la Junta. De la Junta. Porque imagínate tú los electores que hay ahí. Sí. Imagínate. Bueno, acuérdate y cerca de Cristóbal. Luego acuérdate que se da un fenómeno, y es lo que muchos alcaldes también muchas veces confunden, porque me dicen, bueno, pero es que yo tengo muchos votantes según la Junta. Sí, pero la gente puede votar en el municipio. Y vivir en la capital o en otra ciudad. Claro. Eso se da mucho. Pero lo que quiero decir es, estos datos no tendrían sentido si no sirven para planificar mejor el desarrollo. Claro. Porque ¿qué criterio se usó para hacer un edificio de la Junta Central Electoral, o de Junta Municipal en este caso, de un distrito municipal, en Cristóbal y otro en La Salina, que están pegados? Y óyeme la población, ¿cuál es? Sí, bueno, no te sé decir cuáles criterios usaron, pero me imagino que te digo que si es por el tema de la población votante, entonces tal vez la población votante sea más, no sé, o sea, y la demanda de cambio de cédula, yo no sé, pero bueno, por ahí vamos a dejarlo. Luego Jaquimeyes, también en Barahona con 4.747. ¿Ese descreció? Esos son de los menos poblados. Los menos poblados. Sí. En Mella, en Independencia, con 4.544 personas, El Peñón en Barahona con 4.000. ¿Qué pasa con Barahona? Y Juan Santiago con 3.464. Sí, o sea, uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando en Barahona? Sí, porque de los 5 municipios menos poblados, hay 3 de Barahona y otro que queda ahí. Es una explicación simple. La gente se encargó de dividir a los municipios, los distritos municipales, a la provincia, en pedacitos. Entonces, ¿para qué sirve? Sí. Así es. ¿Para qué sirve? Entonces le toca muy poco a cada lugar.
Porque Jaquimelle, ustedes saben que en cuál es Jaquimelle, es entrando a... Sí. Pero el Peñón es una pequeña comunidad que está entre el Cruz, bueno, entre Barahona, camino a la provincia de Independencia. Sí. Una pequeña comunidad. Una pequeña comunidad. Pero ya tiene una categoría. Sí, así es. Y yo creo que ahí hay un tema, ¿verdad? Que como país, como Estado, pues vamos a tener que estar viendo en ese tema de cuando se eleva un municipio, ¿no? Cuáles son los criterios que se tienen que definir, inclusive los criterios para la asignación de recursos, que tanto hemos conversado aquí anteriormente, porque luego también, bueno, hay un desbalance que se va haciendo en todo este proceso y que también en pensar dónde se aplican las políticas públicas de desarrollo, porque hay una necesidad también de la vuelta al territorio. Nosotros tenemos una zona como la zona este que se está masificando en materia de población y otra que se está quedando desierta. Entonces, ¿cómo lograr pues un desarrollo en todo el territorio nacional es como de suma importancia? Pero tiene vínculo también con la economía. Sí, por eso. Si hay más fuentes de trabajo dignos, si se quiere, en el este. Claro, pero entonces por eso entonces como Estado, ¿verdad? El gobierno en todo caso, en materia de política pública, es ver estos territorios que se están quedando para dinamizar la economía de esos territorios, y creo que una de las cosas que aquí se está queriendo ver hacer con algunos temas de desarrollo que hay en provincias como Pedernales, ¿no? Que está buscando. Yo creo que luego también en materia de hogares, que era un dato, ¿verdad?, que anteriormente no habíamos revelado, el total es de 3.726.048, concentrado en su mayoría en la región Osama, ¿verdad? La provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional con un 35%, luego Cibao Norte, que es Espaillá, Puerto Plata y Santiago con 14.7%, y la región de Valdesia, que es San Cristóbal, Ocoa y Peravia, con 8.5% de la mayoría de hogares. Es también interesante ver en materia de hogares, y es de los resultados que se dan en el informe básico, que estamos disminuyendo el número de personas por hogares. Veníamos con un 3%, con 3 personas, perdón, por hogar en el 2010, en el censo del 2010, ahora 2.9, donde tú tienes también... Pero casi igual. Sí, pero el promedio que va bajando, cuando ese es el promedio, tú tienes hogares, por ejemplo, en toda la zona sur casi, que están por encima de ese promedio, en 3.2%, específicamente la región de Enriquillo es la que más alto tiene, y eso está ligado con el tema de pobreza, ¿verdad? Sí, o sea, entonces tiene una mayor 3.2, la región luego del Valle con 3.1 y la de Valdesia con 3.0, pero por otro lado entonces tienes por debajo del promedio nacional a algunos territorios, entre ellos la región del Yuma, que tiene 2.7 hogares por ciento. Entonces vas teniendo esa pero con una realidad de hogares que sí desde el año, si lo vemos desde el año 1960, ¿verdad?, en que el promedio era de 5.1, pues vamos con una tendencia a la baja. Que va poco, pero con una tendencia a la baja, y también con el tema de cómo el tamaño de los hogares... casi el doble. Sí, de reducción. Sí. Y luego también el tamaño de los hogares, en donde vamos teniendo que los hogares unipersonales están creciendo rápidamente por encima de otros. Por ejemplo, el tamaño de los de 4 hogares que va cayendo, 4 personas que va cayendo, es también una realidad que te da cuenta de cómo esa desaceleración de la población, del crecimiento poblacional que habíamos comentado anteriormente, que va reduciéndose y que ahora está en República Dominicana en un 1.10%, y que es una realidad que estamos viendo. Yo estaba la semana pasada en Uruguay en la presentación de los resultados del censo de allá, y ya la tasa de crecimiento está un 0.08% de su población. Entonces, es algo que estamos viendo, esa desaceleración del crecimiento de la población. Es un tema universal. Sí, es un tema universal. Sí. Que para nosotros todavía es significativo, pero fíjate que hoy en día una preocupación que tienen los países, muchos países del mundo, es que se están quedando sin mano de obra. Desarrollados. Para trabajar. Sí. No solamente los tradicionales, China. Sí. China, que aplicó una política restrictiva muy drástica de limitar el número de hijos. El número de hijos ahora echado para atrás. Sí. No, y tú tienes ya países como más desarrollados, Alemania, pero hace mucho tiempo que andan decreciendo. Andan buscando mano de obra externa. Canadá, en caso más cercano a nosotros. También, claro. Así es.
Pero esas son de las cosas que van pasando. Y yo creo que hay un tema también importante con con el de la... Escúchame, pero lo que quiero resaltar es, y quisiera saber si tú me corroboras o no, es que esa noticia tiene un ángulo positivo, pero tiene otro negativo, porque debería preocuparnos que vamos a hacer ya nosotros para trabajar en áreas tan difíciles como la agricultura, la construcción. Tenemos que depender de mano de obra extranjera. Sí, mira, hay dos cosas que yo creo que son interesantes que hay que ver. Una es la presión entonces que la población es envejeciente, porque la población va envejeciendo. Claro. Y la idea de que se propagaba hace unos años atrás, que el bono demográfico, ¿verdad? Esa población económicamente activa a partir de los años 50, 2050 iba a irse reduciendo, pues para algunos países eso está llegando drásticamente de una manera muy rápida. En el caso del Uruguay, una de las cosas que comentaban ellos, que la tasa no cayó más por el tema de la migración, ¿verdad? Y República Dominicana está entre los 10 países que más personas existen en el Uruguay, con un 2.2% de dominicanos dentro del total. Pero son 20 en Uruguay. En el Uruguay. Esos son 20 dominicanos. Bueno, que sean 20, pero ahí está. ahí están. En el caso también, entonces, esa presión que esa población envejeciente pone a el sistema de seguridad social, ¿verdad? Y a una temática tan importante como la política de cuidados, que otra vez Uruguay en los años 2010, 2013 fue pionero en esto y comenzó con una política de cuidados específicamente para envejecientes. Nosotros como Oficina Nacional de Estadística nos hemos acercado, ¿verdad?, a CONAPE, que es el Consejo Nacional de la Población Envejeciente, para apoyarles en el mejoramiento de sus estadísticas y que puedan entonces demandar políticas para que se pueda, ¿verdad?, mejorar el tratamiento de esa población desde ahora y no esperar al 2050 para comenzar a visualizar temas. Luego lo otro que, como bien dices, es el tema de la migración. O sea, hay un tema que es importante que se vea como desde una visión de Estado, de una política de migración, y que se pueda entonces estructurar en función de cómo se va a ir comportando esto a largo plazo y cómo quiere el país entonces ir mejorando la productividad que tengamos como país, y que no la pérdida de la población pues no se convierta de alguna manera en una reducción de nuestra actividad económica, de nuestro crecimiento económico, que por más de 50 años pues hemos visto que ha sido bastante para nosotros tiene una importancia especial, porque el sistema de seguridad social nuestro adolece de una serie de problemas que están ya identificados. Ya se sabe que las pensiones no daban para nada. Sí. Y que hay que resolver eso, y no lo estamos resolviendo. Eso está clarísimo. Y se sabe también que en la medida que envejece la población, pues hay que tener más gente en disposición de trabajar para producir para todo el mundo. Así es, así es. Mira, nosotros todavía, ya en el primer trimestre, segundo trimestre del año que viene, vamos a estar compartiendo los resultados a nivel de grupo etario y de la pirámide poblacional, pero ya las proyecciones, con las proyecciones de población que teníamos, pues el total de personas de 65 años y más está en un 8 y pico % de la población dominicana, ¿verdad? O sea, y un poco la tendencia, como les decía, es que esto siga creciendo. Entonces, ahí la presión que eso tiene sobre el tema de las pensiones, como luego todo se ve desde la perspectiva de género, que en muchos momentos hemos hablado, porque normalmente para la pensión para las mujeres, pues muchas veces está atada a la pensión de una pareja, sí, ¿verdad? Y estas cosas que son de política pública que hay que atender, y que pues hay un llamado desde los datos, ¿verdad?, a mirar esta realidad con todo el mérito que merece, para poder entonces como apalear, ¿no? O amortiguar el impacto que pueda tener sobre los recursos públicos también, ¿no? Ya, hay que pausar. Sí, vamos a hacer una pausa con tu permiso, y cuando regresemos, pues hay otros datos también que analizar, y además también conocer tareas inmediatas que dejan estos datos preliminares, y de igual manera ver qué más y cuándo tendremos nuevos datos. Así que no se vayan. Bueno, seguimos conversando con Myosotis Rivas, que es la directora general
de la Oficina Nacional de Estadística ha estado revelando aquí en primicia en 1+1 datos del informe básico del censo. Ustedes recuerdan que justamente en agosto se había hecho una primera entrega, pues ella ha venido ya con datos más acabados que incluye lecturas ya a nivel no solamente de provincias, sino también de municipios. Entonces me gustaría saber si hay algún otro dato relevante, Miosotis, y si no, pues entonces que nos comparta cuáles son las tareas inmediatas y también el cronograma. ¿Cuándo vamos a tener entonces una tercera entrega y qué tipo de datos estaríamos recibiendo? Sí, mira, lo que vamos viendo también entonces son los datos ya a nivel de desagregar de municipios. Claro, a Alberto le interesa mucho eso. Claro, y de distrito municipal hablamos de, bueno, los datos de vivienda, y recuerden que cuando dimos los datos preliminares en agosto, uno que llamó la atención fue el de viviendas desocupadas, ¿verdad? Sí. Ese dato que anda alrededor de unos 720,000 viviendas, hoy en día vemos que lugares como La Vega, por tener ahí a Constanza y a Jarabacoa, la propia La Altagracia, Duarte, la provincia, que siempre ha sido una provincia, ¿verdad?, de mucha migración hacia el exterior. En la provincia de Duarte hay muchas desocupadas. Sí, también hay muchas desocupadas. Esa me sorprende. Sí, porque Duarte está aquí en el centro, no es una provincia turística tampoco. No es una provincia, pero es una provincia también con mucha migración. Entonces eso también, y con muchas personas en el exterior que compra. Y el desarrollo, claro, el desarrollo inmobiliario que ha tenido Duarte también en los últimos años. Y Samaná, que es un pueblo pequeño, una provincia Samaná, pequeña. Puedo ver aquí, me voy a permitir ver en el informe, ver Samaná, bueno, pero por el propio Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? El distrito nacional, déjame ver Samaná a nivel de viviendas. En el Distrito Nacional. Sí, también tenemos aquí muchas viviendas, porque igual se utiliza más para lo Airbnb, ¿verdad? Sí, a diferencia de otras, se quedan residiendo aquí, pero tienen una segunda vivienda también en el distrito. También en el distrito. Me preguntabas de Samaná, ¿verdad? Sí, de Samaná. Es una de las contradicciones que tienen. Mira, Samaná tiene entre desocupadas, no es tanta, unas, a ver, digamos, 10.000. En comparación, ¿verdad? Sí, pero en comparación con la cantidad de viviendas que tienen. En comparación con, tienen, sí, claro, cuando tú lo ves, tiene unas, en total, unas 51.621 viviendas, entonces sí, hay en eso le deja un 20%. Claro, un 20%, sí, así mucho. es. En el caso de La Vega son 33.674 de 186.000 que tienen. ¿Es menos porcentaje? La Altagracia tiene de 220.040 viviendas que tiene, hay 49.053 que son desocupadas, siendo obviamente Higüey con el mayor número de viviendas como municipio, ¿verdad? Que se tienen ahí. O sea, y son datos, como les decía, a ver, ahora hay que meterse como a estos datos, analizar sobre todo para instituciones como el Ministerio de Vivienda, que hoy nosotros vamos a estar lanzando con ellos una metodología para la medición del déficit habitacional. Va a ser bastante importante. Estamos haciendo una actualización de esta metodología en función de lo que es la ley que rige al ministerio. Va a ser es sumamente importante. Y también para todo el tema de ordenamiento territorial, ¿verdad? Que ahí hay una demanda tan como la nueva ley que se está haciendo también desde este viceministerio de ordenamiento territorial, que hay que, como yo digo, comenzar a abusar los datos, a utilizarlos. Ya los tenemos, entonces nos quejamos mucho de que no hay datos y cuando queremos... ¿Y ustedes recopilaron el dato de la cantidad de familias sin vivienda? ¿O de personas sin vivienda? No, ese no es un dato que se recoge en el, o sea, lo que pero sí lo que luego hay que determinar. El déficit. No, pero sí hay que determinar es el tema de si la vivienda era propia o alquilada. Exacto, alquilada. Entonces ahí sí se va a dar luego ya cuando analicemos más. Ese no lo tenemos todavía. Todavía no lo tenemos, pero es un dato que está que se recogió dentro del censo. Pero en el caso de la metodología de déficit habitacional, pues son varios elementos que se han tomado en cuenta y que la Oficina Nacional de Estadística, conjuntamente con el Ministerio, ha estado trabajando en una actualización de esa medición. Y se supone que el que vive en una casa alquilada es porque no tiene propia.
Bueno, no necesariamente. Hay gente que alquila la suya y se muda a otra. Bueno, esos son de los temas que, pero también todo de la segunda vivienda representa un desafío también para el tema del cálculo del déficit habitacional. En días pasados estuvimos participando de un seminario, un webinario del BID con estos temas, viendo la experiencia también de países como Colombia, de México, y los desafíos que todas estas nuevas formas de vivienda están entonces causando al tema del déficit, y que hay que ir actualizando la metodología cada cierto tiempo. De lo que me comentabas de lo que viene ahora, nosotros estamos... ¿Y cuándo viene? Sí, nosotros estamos ahora finalizando lo que es la codificación de las variables como abiertas, como educación, ocupación, ¿verdad? Que ya esperamos para este mes de diciembre finalizar y estar en el primer trimestre con la completitud de la base de datos. Queremos poner ya a la disposición de la población un geoportal en el primer trimestre que va a combinar datos del censo que ya estén disponibles en la base de datos con otros datos de registros administrativos, y eso va a ser interesante para temas de análisis. Y a partir de abril vamos entonces con los informes temáticos y el informe general. En los informes temáticos vamos a tener el de vivienda, el de hogares, el de población, o sea, de personas, caracterización de estos, con el objetivo de responder a las preguntas dónde estamos, cómo vivimos, y en el caso también de los temas de discapacidad étnico-racial, que fueron parte de los que se levantaron, migración también, el módulo de migración, y esto entonces a partir del segundo trimestre del año que viene, cerrando ya en junio. Nosotros esperamos cerrar en junio con todas las publicaciones y que ya los resultados del censo entonces sean declarados ya oficiales. Miosetti, el censo agropecuario. Sí, esa es tu pregunta. Es que ese es un tema increíble. O sea, aquí se suspendió el censo ¿hace cuánto? 30 años. Sí, sí. Y no se hizo un precenso hace 23 años. No, se hizo un precenso en el 2015, un precenso agropecuario. Mira, nosotros estamos en unas conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial para ver si es la posibilidad de un tema de fortalecimiento institucional, y que donde pueda entonces darse los recursos para este censo agropecuario ahí. Pero sobre todo también tiene que existir un interés y una voluntad a nivel presupuestaria, ¿verdad? Para que los recursos de este censo puedan ser asignados. Eso no se incluyó en el presupuesto del próximo año. Del próximo año no está incluido en el presupuesto del próximo año. ¿Y por qué no se incluyó? Bueno, lo que pasa es que... Porque yo tengo entendido que ya habían todos los preparativos, inclusive se llegó a decir hasta financiamiento, para hacer censo al año que concluye. Mira, en un momento hubo un interés de financiamiento con un préstamo del Banco Mundial, del Banco del BID, pero luego se decidió que esto se iba a trabajar en un tema de registros de productores, que era donde tenía el interés, ¿verdad?, en el Ministerio de Agricultura en un primer momento, porque era una actividad mucho más rápida. Ese registro lo está haciendo directamente el Ministerio, ¿verdad? Puede hacerlo porque su ley se lo permite, y luego entonces, en el caso del Censo Nacional, pues agropecuario es un censo que necesitamos... Que mucho más que registrar a los productores, claro, mucho más que registrar, porque necesitamos saber los tamaños de la finca, claro, en qué tan dedicada, la población rural inclusive, vinculada a la producción. O sea, el censo agropecuario es fundamental en un país donde todavía la economía depende mucho de lo que se produce en ese sector. Fíjense que la zona franca es uno de las áreas que más ha crecido este año y el año pasado. Pero cuando ustedes delimitan ese crecimiento por sectores o subsectores, es el tabaco el que más ha crecido. Y el tabaco, el cigarro que exportamos, tiene un agregado, por supuesto, de valor, de mano de obra, pero básicamente la materia prima del agro. Sí, mira, las recomendaciones que se hacen a nivel internacional es que el censo agropecuario se puede hacer después del censo de población y vivienda. Nosotros, de hecho, hicimos un levantamiento dentro del Censo Nacional de Población de un apartado con los temas agropecuarios, con fin de que esto pudiera servir luego para el marco muestral.
Entonces estamos en ese proceso de trabajo. ¿Qué incluyeron? Habían una serie de preguntas que era si en la vivienda, por ejemplo, si la gente tenía algún tipo de cultivo, si tenía algún tipo de animales, ya sea de ¿cómo se llaman? Domésticos o de crianza. O sea, entonces con ese objetivo de que ya pudiera irse trabajando luego el marco muestral de la cosa. O sea, que hay unos cimientos que ya están puestos en el Censo Nacional de Población, que a partir luego del año que viene, que sea la cosa buena, pues puede ser algo que podamos poner en agenda para el 2025 y ojalá que exista, ¿verdad?, el interés de las autoridades, pues, pero quiere decir que las autoridades agropecuarias no tienen interés en el censo. No, digo yo que hay interés porque no solamente los temas agropecuarios, o sea, no solamente las autoridades agropecuarias, es un tema también de recursos, ¿verdad? Que tiene pero yo me refiero porque hemos hecho hemos recopilado bastante información temática. Sí. Y se han publicado. Ustedes han hecho encuestas especiales sobre otras áreas importantes como la salud. Sí. Pero el agropecuaria 30 años, 3 décadas y tanto sin saber qué ha pasado en esa en ese sector. ¿Cómo se llama? Es un tema pendiente que está. Es un déficit. Sí, que está en agenda y como te digo, el Censo Nacional de Población y Vivienda ya hizo un primer pinito en ese sentido. Vamos a ver entonces si podemos pues trabajarlo y priorizarlo para 2025. Porque ya está la información levantada y que va a ser de mucho apoyo y de insumo para el levantamiento del censo agropecuario. Estos datos